Hola y bienvenidos a La Historia que no se cuenta. Soy Brian Ferreira. Este es el episodio número 1 y exploraremos un tema esencial que se conecta con la forma en que entendemos y percibimos el mundo: el peligro de la historia única, tema central del famoso discurso de Chimamanda Ngozi Adichie. En este episodio abordaremos la importancia de reconocer las múltiples perspectivas y la necesidad de evitar reducir las identidades y subjetividades de otros a una única narrativa. Vamos a reflexionar sobre cómo estas narrativas se construyen, cómo afectan nuestras percepciones y, lo más importante, qué podemos hacer para cambiar las historias que nos han impuesto. Para el desarrollo, iremos respondiendo unos cuestionamientos concretos que nos permitirán comprender el tema. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncian las identidades y subjetividades de otros u otras diferentes y convertirla en una única historia definitiva? El peligro de una sola estructura de poder radica en que esa narrativa única desvirtúa, estigmatiza y genera prejuicios. En lugar de caracterizar y describir la realidad sociocultural de una comunidad de manera digna y humana, se la caricaturiza, reduciéndola a una visión parcial y simplificada. Este proceso no solo afecta a la percepción externa, sino que también impacta a los propios miembros de esa comunidad, quienes al verse reflejados en estas historias terminan viéndose de manera errónea. Como resultado, esta única historia impuesta se convierte en la única forma de entender y concebir el mundo. A largo plazo, este fenómeno contribuye a la perpetuación de estructuras de poder que no solo colonizan tierras, sino que también colonizan mentes, al determinar cómo se debe pensar, cómo se debe razonar e incluso qué valores se deben seguir. Al imponer una sola historia, se niega la pluralidad de experiencias y se refuerzan las jerarquías sociales y culturales que subordinan a quienes no se ajustan a ese relato dominante. ¿Cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros u otras? Es fundamental validar las historias de vida porque esto nos permite comprender las diversas realidades de los otros, reconociendo que existe una amplia gama de experiencias que no deben ser reducidas ni simplificadas. En lugar de permitir que una sola visión se imponga, debemos abrirnos a escuchar y comprender las voces de quienes han sido históricamente silenciados o marginados. Esto se convierte en un paso crucial para combatir los estereotipos y prejuicios, ya que al valorar las historias de vida, se destruyen las representaciones simplificadas que se usan para justificar las estructuras neocoloniales. Esas estructuras neocoloniales, al reducir las identidades y culturas a una sola narrativa, invisibilizan las luchas y el sufrimiento de aquellos que no encajan en el modelo de la historia única. Este proceso niega la humanidad de personas considerándolas inferiores o incivilizadas por el solo hecho de ser diferentes. Por eso, al darles espacio a estas historias y realidades, estamos reconociendo su dignidad, su complejidad y sobre todo su derecho a ser escuchados sin ser juzgados por su origen, religión, cultura o cualquier otra característica. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros u otras de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Como sujetos, es fundamental aprender a reconocer que nuestra identidad no es algo fijo, sino que se construye y se moldea a lo largo de nuestra vida, a partir de nuestras interacciones con otros y con los entornos que habitamos. Nuestra subjetividad está en constante cambio, pues nuestras experiencias van transformando nuestra perspectiva sobre el mundo. Al entender esto, podemos comenzar a reconocer que no existe una única narrativa que tenga el monopolio de la verdad. Esto nos permite valorar las historias que provienen de otras voces, otras perspectivas. Para evitar caer en estereotipos, necesitamos cuestionar las narrativas preestablecidas y aprender a escuchar activamente a aquellos que han sido silenciados por el poder dominante. En nuestra cotidianidad, podemos empezar a validar las historias de los demás no solo escuchándolas, sino también reconociendo su humanidad en su totalidad, sin reducirlas a estereotipos. Comprar productos de migrantes, apoyar iniciativas comunitarias diversas o simplemente mostrar respeto y empatía hacia aquellos que nos
que se nos presentan como diferentes son pequeños actos que tienen un gran impacto. Al hacer todo esto, no solo estamos rompiendo con los estereotipos, sino que estamos contribuyendo a construir una sociedad donde las identidades y subjetividades no se ven como algo monolítico, sino como una rica diversidad de voces que enriquecen nuestra comprensión del mundo. Hoy hemos reflexionado sobre el peligro que representa una única narrativa que reduce las identidades y subjetividades de los demás y cómo, al permitir que estas historias se construyan y se cuenten desde diversas voces, podemos comenzar a desmantelar los prejuicios y estereotipos que nos dividen. La historia única no es solo un relato incompleto, sino un dispositivo de poder que mantiene la desigualdad y la marginación. Ahora más que nunca, es urgente cuestionar las historias que se nos cuentan y abrirnos a las multiplicidades de experiencias que nos rodean, para que todas las voces sean escuchadas y valoradas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo, donde seguiremos explorando cómo las narrativas que compartimos modelan el mundo que habitamos. Hasta la próxima.